compartir pantalla. Vamos a ver aquí, un segundito. Aquí estamos. Vamos a ver ahora. Y ya me permite. Ahí estamos. Muy bien. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Bienvenidos, bienvenidas. Gusto en saludarles. Pueden escribir en el chat y me pueden también hacer eh, muñequitos con sus Sí en se su mira. pantalla. Sí se mira. Gracias, Josué, muy amable. Muy bien, entonces, para no hacerlos entretener su tiempo, vamos a comenzar de una vez. Como les digo siempre en todas las sesiones, si estamos participando con algún compañero o alguna compañera de escuelita, siempre es importante el que nos comentemos, ¿verdad? Que nos platiquemos, si pudimos estar o no pudimos estar en la sesión, si estamos o no estamos teniendo ya listas nuestras actividades del Google Classroom, ¿verdad? Con la intención de que todos podamos participar, que todos podamos complementar nuestra formación y que todos podamos terminar nuestro programa, ¿verdad? Creo que eso es sumamente importante para nosotros. Libros abiertos, mentes abiertas, en su sesión número 7 tiene a bien hablarles sobre la lectura independiente, ¿verdad? Solo así como de rebobinada, pues ya hemos visto diferentes cosas, ¿verdad? Y yo he ido puntualizando en las últimas sesiones em, esa gran importancia que tiene el proceso para descifrar la lectura guiada y si esta es bien modelada, podemos entonces construir una lectura independiente. ¿Cuál va a ser nuestra guía de hoy? El alfabeto, la lectura independiente, y a mí siempre me gusta hablar de arte o de procesos psicopedagógicos, ¿verdad? Y voy a hacer énfasis en ello. Recordemos siempre marcar nuestra asistencia, nuestro nombre, la escuela y la región en donde ésta se encuentra, ¿verdad? Si me hacen el favor, así todos vamos participando en orden. Como les decía en un inicio, ¿verdad? El poder trabajar nosotros la lectura guiada tiene diferentes componentes. Y estos componentes van a sentar las bases independientemente del nivel en donde nos encontremos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que recordar los procesos de estimulación, tenemos que recordar si mis estudiantes tienen un idioma materno distinto, tenemos que recordar los procesos emocionales, conductuales, la madurez, la ejercitación en el cerebro. Es decir, tenemos como diferentes componentes previos a ese reconocimiento de lo que son las letras, de cómo suenan, de cómo se miran, ¿verdad? Y de qué estructuras tienen. Creo que esa parte de estimular y de crear una simulación, un modelaje, una lectura guiada va a ser fundamental para el resto del desarrollo, sobre todo cuando el propio estudiante empieza a construir, empieza a enlazar y empieza a configurar dentro de su pensamiento este alfabeto. Entonces, si reconocemos el alfabeto, va a ser importante que todos nuestros estudiantes dominen las letras y sus sonidos. Vuelvo y les repito, no es solo para preprimaria. Si yo siento, reconozco, estando en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, incluso en un área de básicos, si yo siento que mis estudiantes tienen complicación en la forma de pronunciar las palabras, en la forma de expresar sus pensamientos, en la forma de ordenar una consecución de palabras, yo tengo que retroceder, yo tengo que regresar, estimular y mejorar. Entonces, para todos, independientemente de la fecha del año en la que estemos, si yo siento que tengo niveles distintos en mi salón y no digamos si yo tengo aula integrada o yo tengo aula multigrado, me va a ser fundamental el que todos mis estudiantes dominen las letras y sus sonidos.
Insisto, pareciera tarea de preprimaria y de primero primaria, donde evidentemente es muy importante, pero todos debemos repetirlo para modelar bien. Si nosotros modelamos bien, vamos a dar el paso siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Intentar identificar a aquellos estudiantes que no conocen las letras o sus sonidos y tenemos que trabajar con ellos. Insisto, para eso existe la estimulación temprana y la estimulación oportuna. Si se nos olvida, recordemos, estimulación temprana es cuando yo le estoy presentando algo que no conoce, independientemente de la edad que tenga, y la estimulación oportuna es cuando yo le presento algo de manera oportuna porque yo necesito trabajar algo específico. Desde el inicio se presentan las letras de acuerdo al modelo o al método. De preferencia, siempre yo les recuerdo que podemos trabajar con el método universal. ¿Qué nos dice el método universal? Yo tengo que intentar que mis estudiantes, cada vez que adquieran un conocimiento, lo hagan de manera visual, auditiva, kinestésica. ¿Qué significa esto? Se los tengo que presentar, lo pueden palpar, lo pueden escuchar, pueden haberlo trabajado en un video, pueden haberlo trabajado con algo físico, pueden haber trabajado ejemplos, pueden haber pedido que ellos los fueran a buscar. Es decir, yo tengo que intentar focalizar bien ese reconocimiento de las cosas, ¿verdad? De sus sonidos, para que entonces la gramática, la ortografía, la sintaxis se puedan llevar a cabo. Se pueden trabajar letras y acciones. Sirve mucho el que se aprendan el alfabeto de memoria. Nosotros hemos escuchado incluso que hay canciones A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ¿verdad? Lo hemos escuchado, ¿verdad? Es como cuando los chicos están aprendiendo incluso un tercer idioma, ¿verdad? Que sería el inglés. Entonces, es el mismo sonido, entonces ellos pueden A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿verdad? Porque la intención, insisto, es ese reconocimiento de cómo suena y cómo se ve, ¿verdad? Las letras. En español es bastante fácil de adquirirlo porque hay muchas palabras para un solo objeto o para una sola acción. Por eso es que va a ser importante el que ellos puedan jugar, el que ellos puedan cantar o el que ellos puedan armar las letras para construir las palabras. Sabemos nosotros, ¿verdad? Y pareciera muy repetitivo el que el abecedario, ¿verdad? Cómo nosotros lo podemos presentar. Hay diferentes ejercicios. Ya la clase anterior, cuando vimos un poquito sobre el método Duman, nos enseñaba que podíamos trabajar con fichas, ¿verdad? Con palabras ya completas, pero el abecedario tiene que ser, ¿verdad? Estructurado de una manera gradual. Podemos hacerlo de las tres maneras, ¿verdad? Y las maestras de preprimaria no me dejarán mentir. Ellas constantemente les mencionan a los niños, y eso lo deberíamos de hacer todos, mencionarle a los niños, esta es letra de molde, esta es letra de carta y esta es letra de imprenta. ¿Por qué? Porque tiene características diferentes. Cada uno de nosotros sabemos en qué grado o a qué nivel vamos a utilizar em, qué y cómo un tipo de letra en particular, ¿verdad? Los voy a molestar, vamos a jugar un poquito. Vamos a regresar acá, no me voy a salir para poderles copiar. Y entonces este es un juego sencillito, se los voy a poner aquí en el chat de la sesión. Ustedes los va a enviar a una pantalla y la pantalla lo que les va a pedir es que completemos las letras del abecedario. Como yo les he insistido, nuestro ejercicio es el siempre estar modelando nosotros ese aprendizaje. Entonces, ¿verdad? Nos vamos a poder meter. Si alguien está en su celular, le va a permitir el sistema ingresar a esta página. Es una página gratuita donde tiene un ejercicio. Y en el centro les va a decir, miren, letras del abecedario, completar frases, y pulsa aquí para identificarte. Entonces, uno le da comenzar. Y entonces me va a ir diciendo y me va a ir pidiendo la letra que continúa. Miren.
Entonces es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y Z. Y entonces uno le da clic y me va a revisar si he colocado bien mi abecedario. Muy bien. Ahí me da la puntuación de cuánto saqué. Muy bien. Entonces ustedes pueden ingresar. Les doy un par de minutitos para que puedan participar de la actividad. Y me cuentan si ya lo hemos completado. A mí me da un montón de opciones, no puedo entrar. No te da muchas opciones para entrar. Sí, no sé a dónde. Voy a volverme a meter. Vas a ver tú en mi pantalla. Vamos a ver si puedo salirme aquí. Bueno, entonces si yo me meto a la página que les envié, dice un montón de cosas, pero en el centro te tiene que dar una opción que dice iniciar. Es que aquí me está saliendo un anuncio ahorita. Iniciar. Gracias. Mira, Jovita, aquí hay una opción que dice comenzar. Hay que decir letras del abecedario, comenzar. Muy bien, lo voy a buscar. Comenzar, muy fina. Completado, dice Maribel. Completado y divertido, dice Marcelina. Muy bien. Estamos dando un par de minutitos porque era simplemente completar el abecedario, ¿verdad? Muy bien, 100 puntos. Muy bien. Damos un minutito más porque Jovita estaba buscando. Y así continuamos. Ah, continúe, doctor. No, no se pudo. Lo que pasa ahí. Va, no hay pena. Y si no, se los voy a compartir eh, en el grupo del chat de la clase. Vamos a ver. Aquí se los voy a mandar. ¿Verdad? Si alguien no puede ingresar ahorita. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver aquí la presentación. Ah, déjame ingresar. Ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro juego, pero un poquito más complicado. Entonces les voy a copiar el link. Y este es un juego un poquito más avanzado, ¿verdad? Este tiene que ver con el nombre de las letras. Entonces vamos a ver. Les voy a poner primero en la sesión aquí. Déjenme ver. En el chat de la sesión. Y se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp también. No sé si me permite. Y estamos. Ya que lo compartí, lo voy a meter yo para que ustedes lo puedan ver en pantalla. Estoy iniciando con el anuncio. Miren la letra. ¿Cuál es el nombre que la ortografía en el 2010 recomienda para la letra? B corta, B pequeña, D, V, B chica o chiquita, B baja. ¿Ya lo vieron? Entonces, cada quien vamos a ir probando, ¿va? Yo voy a ir apachando qué opciones. Miren, así como en este ejemplo. El dígrafo R representa el fonema RR en posición intervocálica. Uy, ¿qué es eso? Dicen ustedes. Los dígrafos del idioma español son che, doble L, gu.
U y doble R. ¿Qué pensamos? Voy a pachar aquí. Verdadero. Ah, yo le apaché falso para que vieran que se podía pachar. Miremos acá. ¿Cuál es el nombre que la ortografía en el 2010 recomienda para la letra Y, Y y latina? ¿Qué dicen? Sobre todo si hay alguien que está en el celular, puede jugar aquí conmigo. ¿Qué dicen? Es la Y. Le ponemos Y. Ahora voy a subir esto, pues si no nos deja ver. ¿Cuál es el nombre que la ortografía en el 2010 recomienda para la letra I y latina? ¿Y o solo I? ¿Qué dicen? ¿Le ponemos I latina o solo le ponemos I? Porque Y ya creo que ya la pusimos antes, ¿verdad? ¿Le ponemos solo I? ¿Cuál es el nombre que la ortografía en el 2010 recomienda para la letra B? ¿B alta? ¿B grande? ¿B larga o solo B? Solo B. Interesante, ¿verdad? En español existen 5 dígrafos, ¿verdadero o falso? Pongamos verdadero. El dígrafo Q representa el fonema K ante la E y la I. ¿Qué piensan? ¿Le pongo verdadero o le pongo falso? Falso. Estas letras conforman el abecedario del español. 29, 28, 27, 25. 28. El nombre que la ortografía 2010 recomienda para la letra R es R. ¿Verdadero o falso? Pongámosle verdadero. Ya vamos a terminar, son 13 preguntas. La recomendación de la ortografía 2010 para los nombres de las letras es para promover un proceso hacia la unificación y simplicidad. ¿Verdadero o falso? Y digamos que verdadero. ¿Cuál es el nombre que la ortografía de la lengua 2010 recomienda para la W? Ah, yo le diría W, pero hay gente que le dice W. 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 Ajá. W. Que es un dígrafo. Nuevas vocales del abecedario. Combinaciones de dos letras para representar un solo fonema. Nuevas letras del abecedario. Letras para uso académico. ¿Qué le ponemos? Miremos qué dicen en el chat. La C. ¿La C? Ujú. Nuevas letras. Ay, aquí ya me regresó. ¿Cuál es el nombre de la ortografía? No, porque yo digo que ya alguien ya la... ¿Dónde está? Ah, es que alguien ya había terminado. Entonces no me dejaba salirme. Sacamos 46 puntos. ¿Alguien sacó más de 46 puntos? ¿Cómo les fue? Vamos a salirnos de aquí. Ahí está. Muy bien. Interesante, ¿verdad? Porque
¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos trabajando en esa lectura, primero la lectura guiada y luego la lectura independiente, implica ese reconocimiento de las cosas, ese reconocimiento de lo que se me está modelando, ¿no? Entonces, para modelar, nosotros lo hemos ido comprobando a lo largo de los últimos años, que se puede usar arena para que se ejercite con el dedo, se puede trabajar con plastilina, con madera, con cereales, con granos, con pastas. Antes que el lápiz, siempre se debe utilizar el yeso o la tiza, el marcador, el crayón grueso de cera, luego el crayón grueso de madera. Incluso en el lápiz hay grosores en el proceso, ¿verdad? Y se los menciono porque a veces se nos escapa, ¿verdad? No estoy tan mal, dice Maribel, ¿verdad? Miren aquí, 61 sacaron aquí, ¿verdad? ¿Qué implica? Si nosotros en este proceso de acompañar la lectura y escritura de nuestros chicos consideramos los pequeños elementos que pueden bordear ese aprendizaje, la adquisición va a ser mucho más agilizada. De hecho, ¿verdad? Si nosotros nos adaptamos al tamaño de la mano de nuestros chicos, el proceso para que ellos modelen algo va a ser mucho más ágil, mucho más cercano y mucho más fácil. Cuando el niño reconoce las letras, solo puede empezar su lectura independiente porque es una motivación. Es decir, una vez el chico las ve, resulta que todo lo que voltea a ver tiene sentido. Puede leer rótulos, puede leer anuncios, puede revisar libros, puede revisar revistas, puede ver el periódico. Y entonces, a partir de su motivación, es decir, no solo es el aprendizaje, sino que su ser independiente le genera un proceso de estado emocional que le motiva. Entonces podemos hablar de indicadores de logro. Porque a veces se nos escapa que el currículum nacional base está diseñado a partir de los saberes, ¿no? Aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos y con los demás. Yo les he insistido muchísimo que lo deberíamos de trabajar al revés. Primero que se conozcan ellos, que convivan, que compartan, ¿verdad? Que trabajen en equipo. Cuando eso ya sucede, entonces aprenden a decir en qué son buenos ellos, ¿verdad? Aprenden incluso, sobre todo para los que damos clases en primaria, aprenden ese proceso que es la competencia. Eso es natural, por eso es que en el sistema educativo le vamos a llamar competencias en vez de objetivos hoy en día y luego esas competencias pues van a tener indicadores de logro, pero si el niño convive, el niño comparte, el niño se integra, automáticamente empieza a descifrar en qué es bueno, ¿verdad? Puede ser en una sola cosa, pueden ser en dos, pueden ser en tres, pueden ser en cinco. ¿Me explico? Implica la forma en la que el niño empieza a automotivarse, porque él mismo se lo dice. No solo es la validación de los demás, sino que el proceso de independencia implica que el niño sabe que puede lograr y alcanzar las cosas. De eso se trata, ¿no? Entonces, la lectura independiente va a ser cuando los niños asuman la responsabilidad de leer textos que ellos mismos eligen durante un tiempo determinado. Por eso es que las bibliotecas escolares, los rincones de aprendizaje, el que yo tenga recursos, el que yo pueda tener lecturas en pantalla, el que yo pueda tener cuadernos, libros, revistas, periódicos en casa, le va a permitir al chico, ¿verdad? Y digo en casa porque, ¿verdad? Porque lo pueden hacer ellos de forma independiente. Pero imagínense que si eso lo logramos tener en la escuela, en el salón de clases, esto se empieza a volver una rutina constante de descubrimiento de las cosas, en el descubrimiento de las cosas. Eso es lo que hace que el indicador de logro me permita a mí trabajar lectoescritura en las demás materias. Eso es lo que hace que yo pueda trabajar instrucciones para matemáticas. Esto es lo que me hace o me permite que pueda hablar de yo de ciencias naturales, estudios sociales, etcétera. ¿Cuál es el paso número uno?
contactar al niño con el lenguaje, contactar al niño con el lenguaje verbal escrito de manera lúdica, disfrutando el gusto por leer en un ambiente de confianza y de entusiasmo. ¿Qué significa? Yo tengo que haber trabajado la lectura guiada. Eso es el paso número uno para la lectura independiente. Si el niño ya sabe que se siente en el tapete, se siente en el cojín, cambiamos las sillas, en donde recoge su cuaderno, en donde recoge su hoja, en donde puede accesar al material, al libro, a la hoja de trabajo, a la revista, ¿verdad? Eso es el primer elemento. El paso número dos, favorecer el desarrollo del lenguaje verbal oral a través de la lectura. Y entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a replicar, 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 pero dándoles las opciones que sean ellos. Es decir, podemos leer todos en voz alta, podemos ir leyendo una línea cada uno, podemos tener una presentación en la pantalla, en mi pizarra, en papelógrafo, en donde o compartimos las letras en general o compartimos las letras que están en color diferente o porque estamos trabajando un vocabulario específico, lo que hacemos es favorecer su lenguaje verbal oral a través de esa lectura, de ese descubrimiento, de eso que estamos nosotros intentando presentar. Sabemos que los niños en un inicio pretenden leer un libro, pero no lo leen. Al inicio los niños lo que hacen es hojearlo, observan las imágenes, lo que hacen es ir aprendiendo poco a poco lo que significa leer. Entonces ellos pueden tener el libro al revés. Yo he visto niños que llegan hasta con algún tipo de Biblia a las escuelas cuando uno les ha pedido que lleven un material y las agarran al revés, ¿verdad? Y las agarran de la mitad o los mueven o llevan una revista que, ¿verdad? Que ustedes dicen, la revista está escrita en inglés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la podríamos leer, ¿verdad? Y implica eso que estoy viendo, ¿verdad? Insisto, porque gradualmente el cerebro se adapta al ejercicio que voy a llevar a cabo, sobre todo porque estoy intencionando que sea un ejercicio individual. Paso número tres, es importante que tengan a diario oportunidad de realizar este tipo de lecturas con acceso a una variedad de textos adecuados para su edad, pues así irán adquiriendo práctica y competencia lectora. Vuelvo y repito, porque la competencia implica no solo la rivalidad entre los niños, la competencia tiene que ver, y ustedes lo saben, el verbo, ¿verdad? Como lo diríamos en la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Un verbo grande que nos permita a nosotros adquirir, desarrollar, potenciar esa lectura que si lo hicieran solitos en casa, irían más lentos. Pero cuando tienen modelaje de sus pares, es decir, tienen a otro niño que ya lo está haciendo, tienen a un maestro, tienen a un invitado, ¿qué pasa si yo llevo a un padre de familia a leerles un cuento a los niños? ¿Qué pasa si yo llevo a un padre de familia a contarles una historia? Es decir, implica ese proceso y ese reconocimiento em, de lo que está haciendo el otro para yo poder saber si lo puedo hacer o lo puedo alcanzar. Eso creo que es lo importante. O el que tengamos un mismo texto para todos. Yo sé que por recursos económicos eso no siempre es factible, pero implica esa constancia en la búsqueda de, ¿y qué pasa si yo tengo tres cuentos de Caperucita Roja? ¿Será que son iguales? ¿Qué diferencias tienen? La diferencia es el nivel que tienen, la diferencia es el vocabulario, la diferencia es el final. ¿Qué pasa si yo empiezo a trabajar pequeños clubes de lectura? Yo puedo trabajar con poemas pequeños, con canciones pequeñas, con fragmentos de una obra de teatro que permitan esa repetición constante en los niños y ese reconocimiento de lo que está sucediendo y de lo que está pasando. Si ustedes sienten que voy muy rápido, me avisan, ¿verdad? Pero yo lo que intento es irme lo más ágil posible. ¿Vamos bien en lo que voy diciendo? ¿Se va entendiendo? ¿Verdad? Mejor paro yo para preguntar.
Ustedes me cuentan. ¿Se va entendiendo? Sí, ¿Cómo? Lick. Sí. Sí, doctor. Ah, va, nítido. La lectura independiente constituye uno de los elementos fundamentales para el aprendizaje de la lectura, ya que es a través de este elemento que el niño practica las estrategias de lectura aprendidas en la lectura en voz alta, en la lectura compartida y en la lectura guiada. Repito, este es como ese concepto de doy dos pasos para adelante, doy dos pasos para atrás. ¿Por qué? Porque si cada vez yo necesito ampliar el vocabulario de los chicos, y eso nos va a hacer, o sea, nos va a pasar a todos, ¿verdad? O cada vez le pongo una nueva norma o una nueva instrucción, resulta que a veces tengo esas zonas de desarrollo próximo en donde el chico se siente que ya lo puede hacer solo, pero yo tengo que intentar, insisto, ir un poquito para adelante, ir un poquito para atrás para poderles modelar y entonces ver cómo ellos se empiezan a desarrollar solitos. Insisto, la lectura independiente constituye un elemento fundamental para el aprendizaje de la lectura. Entonces, no creamos que el chico que ya lee independiente ya lee o ya comprende o ya sabe todas las normas. No, nuestro proceso es continuo, constante, permanente. Es como cuando nos enteramos que tenemos una enfermedad, ¿verdad? Sobre todo los que hemos vivido algo así en nuestras familias o en nosotros mismos, como peculiaridades, ¿verdad? Sobre todo estas enfermedades que son como más crónicas. ¿Qué me decía a mí en su momento una de las doctoras? Usted va a estar vivo con constancia y seguimiento. Entonces, exactamente es igual para la lectura, constancia y seguimiento. Entonces, no creamos que porque yo tengo un niño o de 12, 15 o de 15 o de 18 años, ya por su edad automáticamente adquirió todo. No, tiene que ver con la forma en la que ha ido estructurando su cerebro y cómo el ejercicio le permite reproducirlo, representarlo y considerarlo. Ideas importantes, marcar costumbres y rutinas, asegurar el alcance de los niños, esos recursos, insistir, que, verá, más que meternos en el lío de que qué es lo que les pedimos que tengan en casa, el hacerles como esa mención de que es importante que lo tengan en casa, ¿verdad? ¿Cuántos de los niños guatemaltecos les piden a sus papás libros? ¿Cuántos de los niños guatemaltecos reciben de regalo un libro? ¿Cuántos de los niños guatemaltecos tienen acceso a tener, no digamos uno, sino que más libros, ¿verdad? Y no quiero hacer esa brecha socioeconómica de que qué pasa con un niño de colegio privado a un niño de escuela pública, pero díganme ustedes qué diferencia habría el que yo a un niño de primero primaria le pida 10 libros en su listado escolar, ¿verdad? Que va a tener su libro de aprestamiento, que va a tener su libro de lectura, que va a tener su libro de matemática, que va a tener su libro de sociales, formación ciudadana, ciencias naturales. ¿Me explico? Imagínense, si solo el combo básico eh, tendría eso, ¿qué implicaría que el niño tenga su rincón de aprendizaje en la casa, ¿verdad? Y que tenga su biblioteca en la casa. Vuelvo y repito, pareciera una cosa de locura, pero si usted se lo menciona, si usted se lo ejemplifica, si usted le habla al respecto, el niño, así como tiene papás que tienen colección de música, en cassette, en CD, ¿verdad? En DVD, y pueden tener música, pueden tener películas, entonces uno les hace la mención que igual existe la literatura, física y digital. Imagínense que se tenga en casa, así también imagínense que se tenga en la escuela. Tres, tenemos que observar la conducta del niño para corregir oportunamente, ¿verdad? Algo que nos sucede incluso cuando llegan a la universidad es que a los chicos les cuesta la comprensión lectora, pero dijéramos, la solución no solo es decir, es que el de atrás se equivocó, es decir, ¿cómo salió de diversificado así? Y el de diversificado me va a decir, ¿cómo salió el de básicos así? Y el de básicos, ¿cómo salió de la primaria así, ¿verdad? O sea,
más que encontrar culpables del proceso, es encontrar posibles soluciones. Entonces, si nosotros observamos la conducta del niño, le vamos a corregir oportunamente. Vuelvo y le repito, si su idioma materno no es el español, es común que tenga problemas en la pronunciación, es común que tenga problemas en el ordenamiento de la lectura, es común que tenga dificultades a la hora de escribir, porque nosotros leemos y escribimos como pensamos. Y cuatro, tenemos que retroalimentar a los niños adecuadamente. Por eso es que les digo, no es solo de preprimaria, es que constantemente tenemos que hacer el ejercicio porque nuestros niveles están muy flojos o ambiguos, ¿verdad? Puedo tener estudiantes muy bien, ¿verdad? Con un buen nivel, pero puedo tener estudiantes con muy bajo nivel. O ese intercambio, ¿verdad? Que me toque un niño nuevo. Puede ser que mi escuelita tiene una fama de tener bonita lectura o bonita escritura, eh, y resulta que me llega un niño nuevo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que se adapte? Es, ¿verdad? Recordar que es parte de nuestra tarea retroceder, adelantar y tener claro la metodología. Tenemos que recordar que hay elementos comunes, como cuáles, la direccionalidad. Nosotros leemos, ¿verdad? De izquierda a derecha y de arriba para abajo, ¿verdad? Pero este es un proceso que tiene que ver con lo, con este reconocimiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros vamos del centro para afuera. ¿Y qué es el centro para afuera? Del centro para arriba, del centro para abajo, del centro a la derecha, del centro para la izquierda. Si el niño se puede mover, si el niño tiene equilibrio, si el niño tiene control de su espacio, es mucho más fácil que reconozca su ojo dominante, su mano dominante, su pie dominante, ¿verdad? Pero de lo contrario, nos cuesta incluso eso, ¿verdad? Cómo reconocer los espacios en una hoja. El reconocimiento de las palabras, vuelvo y repito, ¿verdad? Y si nosotros ampliamos el vocabulario, es mucho más ágil a la hora de estar leyendo. Vamos a realizar correspondencia fonema-grafema, ¿verdad? Esa forma de cómo se ve, cómo suena, cómo se ve, cómo suena. Respetar los signos de puntuación, de interrogación y de exclamación, que a veces nosotros mismos tenemos dificultad con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Ensayar. Voy a ensayar cómo suena, ¿verdad? Un elemento, cómo suena el otro elemento, cómo respiro a la hora de leer, ¿verdad? Nosotros sabemos que cada vez que yo me quedo sin aire, pues debería de haber un signo de puntuación o un elemento que me haga frenar la lectura. Tenemos que identificar los problemas individuales y de grupo para preparar la lección siguiente, ¿verdad? Eso es lo más básico. Podemos nosotros asociar el juego con el aprendizaje, ¿verdad? Y eso es vital. Lo importante es que ellos aprendan a seguir instrucciones y a utilizar otras áreas del cerebro. Un ejemplo de esto sería la caja mágica. Esta cajita mágica puede tener imágenes, puede tener letras o puede tener palabras adentro. Podemos trabajar el libro del alfabeto en el cuaderno, en hojas, en fichas o los cuadernos guías que pueden crear su propio alfabeto y repasar las letras o ilustrarlas, ¿verdad? Insisto, no crean que este es un ejercicio solo para los más chiquitos. Esto es algo que si yo estoy en cuarto primaria y noto que tengo dificultades, racatán, me regreso y trabajo los elementos. Podemos completar palabras utilizando letras de foamy o de madera. Todos juegan y deben estar atentos a las palabras. Y entonces puede ser, ¿verdad? Como un tipo Jeopardy en donde yo pongo elementos completos, ¿verdad? Y que ellos tienen que considerar. Puede ser la utilización de la clase integrada, y entonces podemos estar hablando de diferentes temas, pero intentando que ellos, con su propia analogía, con su propia resolución de problemas, con su propio entendimiento, con su propio vocabulario, incluso el que lo hagan o trabajen esa forma de completar palabras como que fuera un ahorcado o un despeniquemos una flor, ¿verdad? Como
ese al azar, ¿verdad? Es decir, letras al azar, les puede favorecer, ¿verdad? Porque reconocen ese, vuelvo y repito, ensayo y error, ¿verdad? Voy para adelante y voy un poquito para atrás. Me paro acá y les pregunto, ¿cómo vamos? ¿Cómo se va entendiendo? ¿Verdad? ¿Ha sido ágil y fácil lo que fui diciendo ahora? No sé si tiene alguien alguna duda. Sí, comprensible, dicen. Ah, va, muchas gracias. ¿Verdad? Como si nada, ya llevamos 40 y pico minutos aquí en la sesión, ¿verdad? ¿Por qué voy a frenar acá? ¿Verdad? Porque cuando estamos trabajando la lectura independiente, ¿verdad? Nos recordamos de nuestro proyecto final, que son los cuentos, ¿verdad? Y a mí me interesa que lo veamos porque parte del ejercicio es eso, que ustedes lo vivan. Ya estamos en el mes de mayo, ¿verdad? Y avanzados. Entonces, para mí es importante cómo nosotros trabajamos nuestros cuentos, porque nos va a permitir precisamente, perdón que tenemos a alguien. Aquí, ahí está. Nos va a permitir a nosotros este reconocimiento de los elementos. Es importante agregar en nuestros cuentos el título del cuento, el nombre de nosotros como autores. Ven que ahora ya me resuena que toda lectura que yo tenga debería tener un glosario. El cuento en versión borrador lo que hace es remarcar las palabras que están en el glosario, ¿verdad? Porque me permiten a mí reconocer hacia dónde quiero ir, no solo qué historia quiero contar, sino que empiezo a encontrar que hay elementos centrales que pueden favorecer lo que les pasa a mis chiquitos, ¿verdad? Si hay diálogos, es importante separarlos con guiones, para que me permitan correr o aplazar la descripción que yo viniera contando o añadiendo. Se los dije al inicio de la sesión, ¿verdad? Si estamos con más compañeros de escuela, para que juntos podamos concluir el programa con éxito, es importante que realicemos las actividades pendientes. Todas las actividades son cortitas y bastante sencillas, ¿verdad? A mí lo que me interesa es que ustedes vayan como de la mano, porque esos ejercicios son los que les ayudan a ustedes a tener ideas. Y esas ideas se complementan con lo que vamos viendo semana a semana. Paro acá y les pregunto, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué está pasando en nuestros pensamientos? ¿Verdad? Creo que la instrucción de la lectura independiente fue bastante interesante. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Miren, aquí dice Heidi. Hoy le di a escoger libros a mis niños de 6 y 5 años y escogieron el que les gustaba. Y fue muy interesante porque observaban las imágenes y algunos sí entendían de qué se trataba el cuento y otros inventaron solo con ver las imágenes. Otros iniciaron con el final, cada uno interpretaba a su manera según lo que veían, ¿verdad? Dice Marcelina, tiene mucho que ver con el método ecléctico, ¿verdad? Sí, aunque yo le llamaría método inclusivo, ¿verdad? Método integrativo, porque tengo la pequeña maña de pensar en la palabra ecléctico, como que yo metí en una licuadora varias cosas y le puse a dar vueltas, ¿verdad? Es porque es mi maña, ¿verdad? Es ¿qué? Un pensamiento mío. Pero el- la lectura independiente lo que hace es representar el método que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo vamos, verdad? Con nuestros cuentos que hemos estado pensando. ¿Necesitamos alguna ayuda? Dice Maribel, a los niños de 6 años les interesan los cuentos de fantasía porque los hace volar la imaginación, al igual que los cuentos que tienen valores que les hacen analizar lo que es bueno y lo que es malo.
nítido, ¿verdad? De eso se trata. Y entonces, por ejemplo, si Maribel está trabajando y ella nota esto, es vital porque a la hora de ella estar creando su cuento, esta es la base, ¿verdad? La base de lo que ella ha descubierto que sus niños tienen o que sus niños necesitan. Porque ese va a ser el empuje. Porque lo que queremos es que el niño escoja ese libro, ¿verdad? O que cuando lo trabaje, sí me sea de utilidad. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario que querramos añadir? Imagínense, esta es la sesión número 7. Nos quedan solo, ¿qué? 12 sesiones. Bien, ya casi vamos avanzaditos en el proceso. Licenciado, ¿Ya? buenas noches. Sí, Heidi, cuéntame. Fíjese de que yo había hecho, bueno, mi cuento en rima, el que se Ajá. trataba de un gato. Ahora, mi duda es, yo tengo que hacer sobre animales y todo eso mi cuento. ¿Tengo que hacer las imágenes así en computadora o así en hojas y todo y darlo Como tú para... quieras. Yo les puse en el grupo de Google Classroom, les puse ejemplos, porque Ujú, varios de ustedes me habían hecho ese comentario de que como por dónde irse, ¿verdad? Vamos a sí. ver si lo podemos ver acá. Yo les puse acá, vamos a ver si lo encuentro, ejemplos de cuentos trabajados del año pasado. Vamos a ver, les voy a compartir pantalla. Yo observé uno de una mi compañera que trabajó el año pasado sobre un gato, creo yo. Ajá, sí. Vea. Entonces, Ajá, miren, ustedes pueden encontrarlo en el tablón o en trabajo de clase, pero si me meto en el tablón es lo primero que me sale. Yo les puse acá una opción que dice ejemplos de cuentos trabajados el año pasado. Pues miren, puse varios. El que tú dices creo que es el de Jamie Cifuentes, que es de ajá, Saltenango. Vamos a ver si lo podemos ver. Entonces, miren. Ella viene y ella trabajó su cuento sobre Guilito encuentra un hogar. Esta versión, o sea, yo no quería mandarlo antes porque si no se asustan como, ay, lo tengo que diseñar, ¿verdad? Pero eso es gradualmente, todavía vamos en mayo. Ahorita lo que quiero es que estemos en el borrador, ¿verdad? Pero miremos, mira los dibujitos de los gatos, ella los hizo, ajá. Ah, bueno. mira, ella fue la que hizo su propio gatito, ¿verdad? Mira. Por ejemplo, es este ejemplo. Pero veamos otro, que era lo que les decía el profesor de arte. Ay, yo me salí completo. Vamos a volverme a meter. ¿Dónde estamos? Ejemplos trabajados el año pasado. Miremos el de Marta Lidia Jiquín. A ver si lo podamos ver. Ella lo trabajó con inteligencia artificial. Todo esto lo trabajó en Canva. Yo voy a ir hablando de esto más adelante. ¿Verdad? El sol, mira, la casita, el perrito, ¿verdad? Todo esto ella lo hizo en Canva, pero su personaje principal lo hizo con inteligencia artificial. Entonces, es una forma diferente, ¿verdad? Ella fue construyendo sus espacios con los recursos que tenía. Miren, me voy a salir acá. Insisto, solo son ejemplos. Miren a Kelly. Kelly, su cuento, lo trabajó directamente en Canva, ¿verdad? Con los elementos que la plataforma, que es gratuita, le permitía. Miren, como les digo, esto dijéramos ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos nosotros en lo que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Pero se los enseño porque a veces, porque hay varios maestros que han estado haciéndome esa pregunta, ¿verdad? De cómo irse. Miremos este otro. Mira, a la pregunta de Heidi. ¿Puedo yo hacer el dibujo? Mira aquí lo que hizo la compañera. Ella hizo su perrito, ¿verdad? Después ya lo adornó
con las herramientas que la tecnología tiene, pero ella su dibujo base es hecho a mano, ¿verdad? Con crayones y todo, directamente hecho por ella. O sea que puede ser la opción que ustedes tengan. Miren, creo que ahí, no sé si el ejemplo te Sí, responde, Heidi, ¿verdad? Porque sí, yo voy a intentar respetar mucho su trabajo, ¿verdad? Yo voy a intentar ayudarles, darles consejos, ¿verdad? ujú, Como recomendarles algo, ¿verdad? Pero el elemento básico, dijéramos, de tu historia, es tu historia, ¿verdad? Y si tú ujú. quieres dibujar, tú vas a dibujar. Mira este otro ejemplo de Marta Julia Camey. Insisto, ¿verdad? Solo es, eh, mira la forma. O sea, cada uno va a trabajarlo. Hay algunos que lo trabajamos más pulidito. Yo, insisto, yo intento acomodarles, recomendarles, apoyarles. Si alguien está en cero, no se asuste, yo les ayudo, ¿verdad? Pero si alguien está en 10, yo te dejo que trabajes tu 10. Si alguien está en 20, yo te dejo que trabajes en 20. Si alguien está en 60, yo le dejo sus 60. Si alguien está en 90, ¿verdad? Yo lo voy a respetar. Lo importante es que nos concentremos, ¿verdad? Entonces, insisto, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Focalizándonos en la historia, porque es nuestro primer Ajá, borrador. Y como gradualmente vamos viendo que el programa se enfoca en la lectoescritura, ustedes dicen, ah, sí, es que es importante mi historia, mi cuento, lo que yo quisiera contar, ¿verdad? Pero también es importante cómo yo lo visualizo con mis niños, ¿verdad? Cómo esto que yo voy a trabajar podría servir en mi clase, ¿verdad? O podría servir en estos grados, ¿verdad? Porque me hace como decir, ah, yo puedo hablar, no sé, de este concepto, puedo hablar de este valor, puedo hablar de este elemento. De eso se trata, eso es lo que yo quiero que ustedes consigan. No sé si. Tanto para la compañera como para los demás, ¿verdad? Mi intención es eso, ¿verdad? Poderles guiar un poquito. Miren, dice Elizabeth, para edad de 13 a 14 años he visto que se fue convirtiendo en un buen hábito, ya que al principio no les gustaba mucho, pero ya que vieron que tenían varias dificultades, también hicieron conciencia y ahora cada mañana cada quien toma tiempo para tomar un libro y leerlo, ¿verdad? Insisto, imagínense si mi método va mejorando. Pues eso es lo que a ellos les va impulsando. Y vuelvo y repito, sobre todo el que imagínense qué pasaría si mis estudiantes tienen acceso a un libro que su maestro escribió. ¿Verdad? Cuando nosotros somos los que escribimos algo, ¿verdad? Ellos tienen una percepción de nosotros distinta, porque entonces me vuelvo alguien real, ¿verdad? Alguien tangible, pero también alguien que esté intentando ayudarles o mejorarles. ¿Vamos bien ahí? Muy bien. Si no hay otro comentario, no hay otra pregunta, les pediré que prendamos nuestras cámaras para tomar nuestra fotografía y tener evidencia de nuestra participación. Y Y así vamos terminando la sesión de hoy. Y miren, como si nada, se nos fue la hora, corridita. Y como yo siempre les digo, yo intento irme lo más ágil posible para que no lo sientan tan aburrido, ¿va? Eh, ¿Qué dice aquí la compañera? Leí medio algo. Elizabeth, eh, ya teniendo el borrador que procede, me lo compartes. Para quienes ya me lo han enviado, yo lo que he hecho es, yo de una vez te empiezo a dar recomendaciones, yo te empiezo a decir, probemos esto, por ejemplo, ¿va? Y respetos para cada uno, ¿va? No se sientan aludidos cuando yo digo cosas. Si hay alguien que cometió errores ortográficos, yo o se lo voy a decir o se los voy a corregir, ¿verdad? Si hay alguien que solo hizo descripción, yo le voy a intentar poner frasecitas o diálogos, ¿verdad? Como, mira, mira cómo quedaría con diálogos. Hay una compañera que lo trabajó como poema, hay otro compañero que y escribió un montón, fueron
fácil 10 páginas, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, vamos a intentar reducirlo un poquito acá. Hay alguien que quiere trabajar un tema muy profundo, ¿verdad? Por eso les decía, no nos sintamos aludidos, pero ¿verdad? Porque si estamos por acá. Pero imagínate que alguien quiere trabajar el tema de las rupturas amorosas y el suicidio. Entonces, es un tema fuerte. Entonces, yo lo que intento es decirle, bajémosle la intensidad, ¿va? Que no suene tan pesado el contenido, porque es pensado para que los chicos lo puedan leer, ¿verdad? Entonces, yo le intento poner ejemplos y le digo, puedes utilizar lo que yo estoy enviándote o a partir de lo que yo te envío, tú mejoras el tuyo, ¿verdad? Porque entonces no es como que yo quiera invadir en lo que tú trabajaste, sino que te lo voy a intentar mejorar o aclarar. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un borrador, lo envío. ¿Por qué? Porque ustedes aprenden este circuito de la información va y viene, va y viene, que eso es lo que a los chicos les ayuda. Si ustedes se los tijeretea a primera, usted le da miedo, nunca me quieren enseñar nada. Pero si yo se lo devuelvo y le doy consejo y le doy retroalimentación, el chico me quiere enseñar lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces de eso se trata. ¿Qué es lo que sigue ahorita? Ahorita estamos en el borrador y ya podríamos estar empezando a pensar, mi cuento sí se adapta a la lectura independiente. ¿Cómo lo sé? Ah, porque el vocabulario me sirve, entonces tengo que trabajarle un glosario. Ya los voy a ayudar yo igual si alguien necesita eso, ¿verdad? Pero, yo ya puedo pensar en que voy a hacer un glosario, voy a pensar si tengo alguna pregunta. Si yo le pasara este cuento a mis chicos, ¿qué preguntas les debería de hacer? Son preguntas reflexivas, son preguntas de contenido, ¿verdad? Son preguntas de memoria, ¿verdad? Como de qué trata la historia o qué aprendimos con la historia. Vieron que alguna maestra nos escribió que a tal edad les gustan los cuentos de fantasía y les gustan los cuentos de valores. Entonces usted aprende a decirme, ¿mi cuento tiene valor? ¿Verdad? ¿Dónde está el valor? ¿Qué es lo que estoy queriendo yo alcanzar con lo que estoy trabajando? De eso se trata. Por ahí vamos, ¿verdad? Para que entonces entre todos avanzamos. ¿Les parece? Muy bien, entonces sí, si ya fuimos prendiendo nuestras cámaras, voy a tomar la primera fotografía a la cuenta de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, denme un segundito que yo siempre las pego porque ahí estamos. Vamos a ver una segunda, en un segundito. Denme un segundito. A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro y a las cinco. Ahí estamos. Y siempre tomo tres para que nadie se me escape, porque a veces cuando pasé la primera vez estábamos y a veces cuando pasé la segunda vez ya no estábamos. Una, dos, tres, cuatro y sí. Muy bien, mis queridos compañeros. No sé cómo están ustedes, no sé si están en clase porque eh, uno escucha cosas en las noticias o con los maestros que ya han estado en las promociones anteriores. Espero que todo esté bien en sus sectores, ¿verdad? Que se esté resolviendo, ¿verdad? Sobre todo si pertenecemos a los sindicatos, ¿verdad? Que se puedan estar resolviendo las cosas, porque el chiste es eso, ¿verdad? Que usted se sienta tranquilo, cómodo y bien atendido. Hay paros, dice Jovita, ¿verdad? Como les digo, yo he escuchado de todo, hay escuelas que están a favor, escuelas que están en contra, maestros que están a favor, maestros que están en contra, pero lo importante es que ustedes estén bien, ¿verdad? Eso creo que es lo más importante. Por mí, con eso estaríamos la noche del día de hoy. Espero que se encuentren bien y sigamos trabajando. Y entonces, si están en paros, les diré a mis queridos y a mis queridas compañeras que no hay excusa para que no me hagan las actividades. Tómense un tiempito para poder completar lo que tenemos que hacer para que, entonces vamos al día. Insisto, yo lo que quiero es que todos salgamos juntos. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, que tengan una feliz noche. Doctora, una pregunta. Para Sí, esta sí. semana, ¿qué tarea haría? Perdón, Jovita, no te entendí. Vuélvemelo a decir.
No sé qué tareas haya, no sé si, claro, subieron más espacios para tareas, pero no vi. Fíjate que voy a compartir pantalla solo para que lo vean. Vamos a ver si me puedo meter desde acá. Déjenme ver. Entonces me comentan si les deja ver mi pantalla. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí se ve Sí, listo. Y estamos en Google Classroom, ¿cierto? Así es. Aquí en sí, Trabajos doctor. en clase, tú vas a encontrar, primero, ¿verdad? Vas a encontrar el subtema de arte, las grabaciones en orden, ¿verdad? Como una información general. Y yo voy en orden por la sesión. Entonces, para la sesión 7 estaba el enlace de la sesión de hoy, había una infografía, pero ya hay una actividad, mira. Entonces tú le puedes dar clic acá y te va a decir, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, acá veamos las instrucciones. Dice, vamos a revisar el siguiente link, ¿verdad? Entonces me va a llevar a un link. Dice, la lectura y sus tipos, el cual trata sobre la lectura y sus tipos. En la infografía hemos encontrado que son tres los tipos al momento de trabajar la lectura independiente: literal, inferencial y crítica. De acuerdo con nuestra evolución y desarrollo docente, los chicos logran visualizar, comprender, interpretar y por ende reflexionar los temas. La lectura nos va a presentar un ejercicio como modelo y ejemplo. La actividad sería que tomando el ejemplo que está ahí, que es lo que vamos a ver, ustedes pueden crear uno propio. Recuerden que pueden ser desde la línea temática que necesitemos en clase. Sería genial que lo pudiéramos aplicar. Yo sé que si estamos en paro, pues no se puede, ¿verdad? Pero el chiste es eso, ¿verdad? Entonces, les aparece aquí arriba el link y les aparece aquí como solo para picar. Miren. Entonces me mete a una página de internet donde me dice la lectura y sus tipos. Entonces me explica qué es la lectura y me da un ejemplo comentado. Entonces me va diciendo cómo se haría el ejemplo. Mire, cómo se puede trabajar, ¿verdad? Y si lo ven es bastante sencilla, no es una cosa tan complicada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer esta paginita y hacer un ejemplo como el que aquí nos presentan. Solo que desde lo que tú quisieras, ¿verdad? Entonces, voy a cerrar acá. Entonces me regreso. Entonces, por ejemplo, esas son las instrucciones de la actividad 7. Estamos en la semana 7. Pero así hay semana 6. Mire, sesión 6 y hay una actividad de la semana 6. Mire, sesión 5 hay una actividad de la sesión 5. Entonces, el chiste es que nos fuéramos metiendo, ¿verdad? Sesión 4, miren, siempre va a haber Ah, actividad muy de la bien, doctor, semana. porque De eso se trata. voy Entonces, por ahí. siempre, casi siempre vas a encontrar, yo les mando una infografía para que ustedes tengan como una noción, ¿verdad? De qué es lo que estamos hablando. Ay, mire, aquí yo les mandé un video de un escritor que es tartamudo. Algunos lo vieron, ¿verdad? Y está una actividad de la semana 3, así. Entonces, si ven, no estoy dejando 50 actividades, sino que dejo una y a veces les pongo algún complemento, como por ejemplo cuando puse las tablas de comprensión lectora, está la infografía que fue en la sesión 6, miren, está sesión 6, el enlace para meterse a la sesión, la infografía, su actividad, pero yo les agregué tablas de comprensión lectora. ¿Qué son las tablas de comprensión lectora? Cómo ustedes podrían medir de acuerdo a sus niveles, ¿verdad? Preescolar, primero, segundo, tercero, hasta sexto primaria, ¿verdad? Porque estamos hablando de la lectoescritura, metámonos a la de segundo. ¿Cómo yo podría tener una noción de cómo están mis chicos? Entonces usted lo va leyendo y dice, estos cuadros son para el uso del maestro. Entonces, ¿qué tengo que revisar yo en mis chicos? Velocidad de lectura, fluidez de la lectura y comprensión de la lectura. Entonces esto, ¿cuántas palabras lee por minuto? Un niño que está avanzado lee más de 84 en segundo primaria, ¿eh? Un niño estándar tiene que leer de 60 a 84. Un niño que se acerca al estándar de 35 a 59. Un niño que requiere apoyo menos de 35.
Entonces, si usted pone a leer a sus niños, usted tendría que decir, mis niños más o menos leen 60 palabras. ¿Qué significa? Mis niños están estándar. Influidez lectora. ¿Qué también lee mis niños? Un niño avanzado lee sin dificultad en cuanto a entonación, ritmo, fraseo y pausas adecuadas. Un niño estándar de segundo primaria tiene entonación, fraseo, pausas adecuadas y ritmo apropiado, pero siempre puede mejorar, o sea, se nota cómo va. El niño que se acerca al estándar presenta dificultad en cuanto al ritmo, entonación, fraseo y esas pausas adecuadas. Él para constantemente, ¿verdad? Y un niño que requiere apoyo presenta problemas severos en cuanto a la entonación, al ritmo, al fraseo, las pausas adecuadas. Y entonces, luego me paso a comprensión. Esto, si tú lo ves, ¿verdad? ¿Por qué me lo fui leyendo? Fue un complemento de la semana 6 porque en la semana 6 se mencionó que habían niveles, ¿verdad? Y entonces yo esto se los agregué como complemento. Ya, eso es lo más que puede pasar es que nos aparezca como un video o un ejercicio, más que un ejercicio, como un material de apoyo. Y, la semana pasada yo hablé del método Duman, entonces hubieron algunas maestras que estuvieron como interesadas en cómo se trabaja, y entonces yo les dije, bueno, yo les voy a mandar el material y entonces les mandé. Este está en el tablón, ¿ves? Se los puse afuera, solo para que ustedes pudieran entrar. Entonces, ¿qué pueden encontrar? El método Duman, propuesta de iniciación a la lectura en educación infantil, y viene toda la información. Pero lo importante es que si a usted le interesó, usted dice, ay, bueno, ¿cómo se trabaja el primer trimestre? Palabras sueltas, pareja de palabras, oraciones, frases. ¿Me explico? Como que le doy la ojeada si es que a mí me interesa. De eso se trataba, ¿verdad? Creo que ahí te respondo, no sé si hay algún otro comentario. Vamos a ver si aquí en el chat. Gracias, muy bonito el tema, interesante, gracias. ¿Cuántas clases tenemos todavía? Dijo. Son 18. Son 18 sesiones el programa. Y dentro de estas 18 sesiones tendríamos que trabajar nuestro cuento, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo voy como recordándolo y recordándolo y recordándolo y revisándoles y revisándoles y revisándoles. Para que entonces cuando ya vayamos por la sesión 18 ya estemos casi que terminando nuestro cuento o prácticamente ya listos. eh, y depende de cómo estemos como promoción completa, es la fecha de nuestra graduación, porque recordemos que el programa es un certificado, entonces, que está avalado por el Ministerio de Educación, entonces, y acreditado. Entonces, nosotros les vamos como en orden estas 18 sesiones y casi cuando vayamos como por la 14 la 15 yo empiezo a ofrecerles una sesión extra, pero son sesiones extras solo para las personas que tengan dificultad. Por ejemplo, yo nunca he usado Canva. Entonces yo les explico cómo usar Canva. Y tengo muchas dificultades en mi personaje. No sé, tengo mi dibujo, pero no sé cómo moverlo, ¿verdad? O cómo pegarlo, ¿verdad? Sacarlo de la imagen que yo le puedo tomar fotografía y pegar. Yo les ayudo en eso, ¿verdad? O sea, mi intención es escuchar qué es lo que necesitan ustedes y entonces les acompaño en eso. Pero eso lo hago en sesiones extras a partir como de la 14 para que no en la sesión de clase, pues como que nos distraigamos con eso, sino que continuamos con lo del programa para terminar bien las ideas básicas de contenido y de ejercicio y que se complemente muy bien con el cuento que estamos trabajando. Creo que ahí te respondo a la pregunta de cuántas sesiones. Si son 18 en total, ¿verdad? Vamos por las 7, hoy fue las 7, entonces nos quedan... ¿Qué? Yo les dije 12, nos quedan 11, ¿verdad? Nos quedan 11 sesiones del programa. Y creo que es importante que ustedes sepan que nosotros como institución damos formación permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se certifica con nosotros, siempre le vamos a ofrecer capacitación, porque cuando usted se gradúa,
nosotros los vamos a invitar a que aprendan a cómo evaluar a sus niños para diagnosticarlos. Eso es, lo trabajamos ya en un segundo año, cuando usted ya terminó todo, ¿verdad? Entonces, cómo evaluar a los niños, qué diferencias hay entre un aula que tiene método, libros o recursos con un aula que no los tiene. Eso ayuda un montón, porque usted dice, ah, más o menos el estándar, ¿cómo está? Em, la evaluación nos ayuda a reconocer temas que a ustedes les interesan. Por ejemplo, em, ¿qué pasa si en mi aula tengo que hacer adecuaciones curriculares y no sé cómo hacerlo? Entonces, les vamos a dar, ¿verdad? Hay una capacitación. Esas, a partir del segundo año, son mensuales, una vez al mes. Y también se les acredita, también se les certifica. Solo que ahí ya le llamamos al programa, este se llama Libros Abiertos, Mentes Abiertas. El segundo programa o el programa permanente se llama Mentes Abiertas en Acción, porque se supone que ustedes ya ejecutan, ya saben o ya tienen recursos para poder trabajar con los niños. Entonces, el chiste es que usted tenga sus dudas y usted diga, yo nunca he trabajado con un niño Down, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Hay una estrategia igual o es diferente que los demás niños? ¿Qué es mejor, tenerlo en el aula integrada o llevarlo a mi aula regular? Em, yo creo que tengo una niña con dislexia, ¿verdad? Ese tipo de ejemplos los empiezan a trabajar a partir de las evaluaciones diagnósticas, porque entonces ustedes ya hablan de sus casos reales y, y eso, dijéramos, ya lo distribuimos, ¿verdad? De esa forma. Creo que ahí explico un poquito, ¿verdad? Pero nosotros siempre lo recordamos, somos un programa gratuito, ¿verdad? De formación docente para mejorar la lectura y escritura en las aulas de las escuelas públicas, ¿verdad? De Guatemala. Y que tenemos una compañera este año que es desde Honduras. Creo que ahí vamos como en orden. Muchísimas gracias por su tiempo y con eso estaríamos la noche del día de hoy. Que tengan un buen descanso y estoy para servirles. Cualquier cosa, ya saben que me pueden escribir por el WhatsApp. Si no contesto de inmediato, pues saben que yo intento contestar, ¿verdad? En la medida de lo más ágil que puedo. Y si no, me pueden escribir por el correo electrónico también o por el grupo de Google Classroom. Muy bien, que tengan ustedes una feliz noche. Gusto en saludarles.